Observan ustedes cómo habla con un gran desparpajo, muy seguro de lo que dice. Es una pieza de museo ya en este mundillo nuestro. Pues esta entrevista con Amparo Cuevas es una pieza de museo, en tanto en cuanto ella no accede a ser entrevistada. Y no lo hace seguramente porque ya está harta y muy cansada de estas cosas y ya tiene muchos disgustos. Entonces, hemos de insistir, al principio de todo este asunto, Amparo Cuevas era una persona muy ingenua que decía lo que tenía que decir y lo decía así. Hablar de estigmas es una de las cosas más difíciles porque se corre el grave riesgo de faltar al respeto a las personas y sobre todo a aquellas personas que, movidas por su fe, creen realmente que están recibiendo mensajes, creen realmente que están representando tal vez a la divinidad. Estamos hoy, no vamos a decir ni el nombre, ni vamos a decir el lugar de España en el que nos encontramos. Estamos con una persona que recibe los estigmas del Señor. Buenas tardes. Buenas tardes. O sea, yo empecé así yo tengo que contar lo que me ha pasado desde un principio. Mire, hace cosa de 8 o 9 años a mí me operaron. Y cuento lo que he visto. O sea, y resulta que en el clínico a mí me operaron, yo fui y tenía mucho miedo. Los niños eran muy chiquitines, iba sola, yo no tenía nadie que se quedase allí conmigo. Entonces me operaron del apéndice. Me llevaba una cosa de estómago, estuve mala del estómago. Y durante esa noche yo vi a un señor que creí que era un médico con melena corta, barba y muy guapo. A mí por la mañana me preguntaban ¿quién la operó? Chicos, estudiantes de estos que iban a escribir. Yo decía, el doctor de la barba. Y me decían, pero si aquí no hay ningún doctor con barba. Entonces yo dije, el que ha estado aquí esta noche en la cabecera de mi cama. Entonces las de la cama de enfrente me dijeron que eso había sido por la anestesia, que yo ya había visto a un señor, pero que ahí no había habido nadie. Pues yo he creído siempre que era una cosa de la anestesia. Entonces, a continuación de eso, hace cosa de 4 meses o por ahí, yo trabajo, o sea, estoy trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Salí de trabajar y al salir vi a un señor con un nick de cuello alto, marrón y como una cazadora así de canguro, que a una distancia como, yo no calculo, una distancia como de aquí a allí, yo no sé cuánto habrá. Y entonces ese señor no me decía nada, me seguía hasta la puerta de casa durante 3 días. El día que le vi, o sea, que le oí hablar, ese día le vi por la mañana y por la noche. Yo venía de casa, al salir de casa estaba enfrente del portal, más me acompañó hasta donde trabajo. Al llegar, yo cogí, se lo dije al portero, le dije, yo llevo durante 2 o 3 días que viene un señor acompañándome. Entonces me dijo el portero, dice, ¿dónde está ese señor? Y salió a ver si le veía, y digo, ahí en la esquina está. Entonces salió y él no veía al señor ese. Y yo, cuando se marchó el portero, se retiró, yo veía al señor y yo no le veía. Bueno, pues esa noche yo me fui a trabajar, estaba planchando en la cocina, pero al ir a colocar la ropa, oí que me dijeron, reza, hija mía, reza por la paz del mundo y por la conversión de los pecadores. Entonces yo me asusté y salí corriendo, tiré la bandeja, salí corriendo y me bajé a la portería donde estaba el portero. Entonces le conté esto. Le dije, me dijo, está aquí, me dijo, ¿qué te pasa? Que tenía la cara muy blanca. Entonces le dije yo, nada. Dice, ¿pero cómo que nada? Y entonces yo me eché a llorar. Digo, que he oído una voz que me ha dicho esto. Entonces me dijo, anda, tú estás loca. Y digo yo, pues no estoy loca porque lo he oído. Dice, pues a veces que tienes la tensión baja. Aunque yo ya pensé si sería que tenía la tensión baja, que yo no sé qué pensaba. Pero ya yo sabía perfectamente que había oído esa voz. Entonces hay un perrito pequeño que rompe la ropa y se metió a la habitación, a una habitación que estaba oscura. Y yo me daba miedo de entrar. Aunque entonces cogí a la niña de la mano, y a una niña de 6 años, y le dije, Beatriz, vente hija, que vamos a ir, pero yo con mucho miedo, que está el perro ahí. Y al entrar, pero yo temblando, al entrar a la habitación, entonces empecé a ver así como un resplandor largo, como una nube y un resplandor, así como, yo no sé, como luces largas. Y en el centro veía que se iba formando algo.
Aunque entonces yo le dije, mi padre, lo que me habían dicho, y me dijo, soy tu Padre Celestial. Y al formarse vi que el que se formaba era el mismo que había visto yo cuando me operaron, con la bata blanca, con la barba y la melena igual. Entonces yo me acordé que era el mismo de la calle, porque yo al portero le había dicho, yo es que ese señor le conozco y no sé de qué, el señor este que me sigue. Y vi que era el mismo de la calle y ya me dijo que no tuviese miedo y que no me pedía nada más que rezase por la paz del mundo y por la conversión de los pecadores y que nos amásemos unos a otros. Entonces instantáneamente se me quitó el miedo. Yo sentía mucho miedo y se me quitó radicalmente. Y me dijo, y te daré muchas pruebas de dolor. Entonces yo pensé, ¿qué sería? Que si habría hecho yo alguna cosa mala y me quitaría algún hijo, que tengo muchos hijos. Y el miedo se me quitó. Entonces yo dije, la niña, ¿ves algo? Y dice, no veo nada. Me bajé corriendo. Le dije a los porteros que no tuviesen miedo, que había sido el Señor. Y entonces empezaron a reír de mí. Me dijeron, antes una cosa, ahora vienes diciendo otra. Digo, pues te prometo que ves el Señor y me ha dicho esto. Aunque eso era, yo no sé si era un viernes o un jueves, me parece que era un viernes. Y se pasó ese viernes, ese sábado y ese domingo. Durante toda una semana a mí no me pasó nada, ni bien, nada, ni nada. Y a mí me decía el portero, tú lo que tienes que ir es a un médico, a un psiquiatra. Entonces yo pensaba que si sería cosas que lo veía yo o qué sería. Y entonces le dije, bueno, tú no te preocupes, que ya iré yo a un médico cuando lo necesite. Aunque esa semana no me pasó nada. Pero el sábado de la otra semana estaba yo con la niña, o sea, con una niña de 6 años, en otra habitación, en esa misma que no me pasó eso, no. Y al ir a entrar a la habitación, estábamos haciendo la cama, la niña y yo, me estaba ayudando, y vi otra vez el mismo resplandor, pero, o sea, con unas luces más como tirando así amarillas, y en el centro se iba formando una cruz, en el centro del resplandor, así a lo largo. Entonces me dijo, reza, hija mía, arrodíllate y reza. Yo cogí a la niña de la mano y nos arrodillamos las dos. Y empezamos, Padre nuestro que estás en los cielos, porque yo lo que sabía rezar, sabía muy poco, no sé mucho, sé muy poco, pero empezamos a rezar la niña y yo. Entonces la niña me dice, ¿qué pasa? Y digo, ¿ves algo? Y la niña no veía nada. Entonces la niña me mira a la frente, yo sentí un dolor horrible en la frente, como si me hubiese metido algo en la frente que me apretasen para abajo, sentí un dolor horrible. Entonces dice la niña, que está sangrando la frente. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Entonces, al ir a echarme la mano, me veo que tengo unos agujeros en las manos, y la niña me vio por detrás que tenía agujeros y que me salía sangre. Dice, la frente te está sangrando y las manos, tienes 2 agujeros que te están sangrando también. Entonces yo decía, ¿qué será esto? Yo no sabía ni lo que era eso, y decía, Dios mío, ¿y qué dolores? ¿Y qué será esto? Yo no soporto estos dolores. Aunque entonces fue cuando vi al Señor formado una cruz y en el centro el Señor, que me decía, si tú en unos segundos no has podido soportar estos dolores, o sea que dice que a veces unos segundos, pero fue un rato horrible lo que pasé, me pareció mucho tiempo. Aunque yo entonces ya decía, Dios mío, yo no puedo, yo no soporto esto, y dice, y pasarás más, pasarás toda la pasión entera. Y yo decía, pero ¿y por qué a mí? ¿Por qué esto a mí? Dice, y me dijo el Señor, dice, y por cada dolor tuyo se salvarán 300 almas de pecadores. Pues entonces yo ya decía, yo no soporto esto, yo desesperada, estuve un rato que no sabía ni lo que decir ni nada. Entonces le dije yo a la niña, Beatriz, no digas nada a nadie. Y dice, ¿por qué? Digo, tú no digas nada a nadie, esto es un secreto tuyo y mío. Eso también pasó, eso fue un sábado, cuando me pasó lo de la niña, fue un sábado. El domingo no me pasó nada. Hasta el otro viernes. El otro viernes vengo yo a trabajar, donde vengo a trabajar, y al ir a entrar a la puerta me dice el portero, dice, bueno, no sé, me dijo, ¿has cogido número para un médico o vas a ir a un médico? Y yo digo, bueno, yo iré a un médico cuando lo necesite. Y dice, pues no, mira, porque eso ahora que tiene arreglo, puede sí, pero cuando no tenga arreglo, dice, porque las cosas tan raras que estás viendo,
Aunque yo tenía pensamientos de no decir nada a nadie, ya pasase lo que pasase, no decir nada a nadie. Aunque entonces fui y me iba para trabajar, y estando en la portería sentí un dolor en las manos delante del portero horrible, un dolor que como el día aquel que me había pasado, y yo, Dios mío, me doblaba las manos de dolor. Entonces él, que creía que yo me estaba arañando, porque luego él dice que pensaba que me estaba arañando y que creía que me estaba arañando, y dice que al verme que me estaba haciendo eso en las manos, que me miró la frente y que ve que empezó a sangrar por la frente. Entonces, al verme que estaba sangrando por la frente, se arrodilló y dice que empezó a rezar. O sea, él a sus adentros que pensaba lo que yo me lo estaba haciendo con las manos, pero que se arrodilló, empezó a rezar, y ya me pasó todo, me pasó el costado, me pasó las rodillas, así como... En el costado, ¿qué tenía usted? Además de sangrar, ¿tenía alguna figura o algo? Como una rajita, a un tamaño me sale, una rajita así, y las rodillas como así como arañadas, pero me sangran. ¿Y usted esos puntos por los que sangra, a qué se cree que se debe eso? Yo no sé. Yo no sé lo que me pasa. Yo digo que será lo que el Señor me ha dicho. Yo que sé, que es la pasión de Jesús, yo que sé. Usted sabe que a Cristo, cuando le crucificaron, no le clavaron el clavo en la palma de la mano. ¿Sabe usted que es en la muñeca? No, yo, y me ha dicho que sí, que le clavaron en la palma de la mano y que le ataron con una cuerda en las muñecas y que le taladraron las manos y los pies. Que yo he consultado, o sea, que era el taladro, y dice que le clavaron las manos y los pies. ¿Usted dice que lo ha consultado con quién, señora? Con el Señor. O sea, con el Señor cuando estoy, que me pasa eso, lo he consultado con él. Y me ha contestado eso, que le taladraron las manos y los pies. ¿Usted cuando tiene esos estigmas, usted pierde el sentido, pierde el conocimiento? ¿Qué le pasa? Se me pasan los dolores, o sea, pierdo el conocimiento cuando ya me quedo... Que dicen, yo ya no me entero, que dicen que me quedo así con los brazos en cruz y que me quedo rígida, o sea, que intentan tocarme y me quedo como bloqueada. Yo no sé, yo eso no me lo he visto, claro. ¿Usted cuando está en ese estado mueve la cabeza en algún sentido, se lo han dicho? ¿O usted se acuerda de ello? Sí, yo sé que con quién hablo, o sea, durante ese tiempo que estoy así, sé con quién hablo, pero yo no sé ni si lo muevo ni nada, porque es que no me entero ni quién hay en la habitación ni nada. O sea, hasta que se me pasan los dolores, sí, pero cuando ya se me pasan los dolores ya no me entero de nada, de quién hay ni nada. Ya cuando yo veo al Señor, le veo pasando lo mismo que yo, sangrando la frente, el costado, las manos, igual, y cuando veo que Él hace, con la cabeza hace así, o sea, yo es cuando ya empiezo a abrir los ojos y veo todo lo que hay en la habitación ya, pero hasta ese momento no sé quién hay ni en la habitación ni nada. Han intentado cogerme, levantarme, pero yo no me entero de nada. Usted nos decía antes que cada vez que tiene este sufrimiento hay 300 almas que se salvan. Pero de pecadores, o sea, de vivos. A mí me dijo el Señor, vivos. Entonces, ¿usted siente algún tipo de placer, de satisfacción, digamos, puesto que sabe usted que aunque lo está pasando muy mal, 300 personas se están salvando? ¿Usted qué siente en ese momento? Yo siento ganas de, cuando se me pasa esto, ganas de salir y de decir que Dios existe, o sea, que yo hasta ahora también he dudado si había Dios o no había Dios o eso, pero y de hacer bien a las personas, poder ir y yo si pudiese ir a donde fuese a hacer bien a quien fuese, iría corriendo o sea, y además lo publicaría por ahí. Yo no sé lo que haría, es que no sé cómo explicarlo. En su cara de entusiasmo mientras nos cuenta esto, ¿por qué? ¿Usted siente verdadera alegría de que le pase esto? No, hombre, siento alegría porque es una cosa que en ese momento, no porque lo paso muy mal, pero yo no estoy a disgusto porque me pasaba. Al principio estaba desesperada, no quería salir, me daba miedo de salir a la calle, hasta el extremo que me cerraba y no decía nada. Yo donde estoy trabajando no dije ni que me pasaba esto ni nada. No decía que me pasaba nada de nada. Pero luego, o sea, como me pasó delante de todos ellos, ya se dieron cuenta que era cierto. O sea, no que era cierto, sino que yo no quería que se enterasen, y ya cuando lo vieron pues no me quedaba otro remedio que decir lo que me pasaba, claro. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 39 años. 39 años, y cuando usted está en ese éxtasis, en ese momento diferente, especial, usted dice que le hablan, o usted habla con alguien también. Yo
Yo como estoy así, sí que hablo. ¿Usted escucha o dialoga con esa personalidad? Dialogar es hablar, ¿no? Pues dialogar, o sea, yo dialogo con el Señor, o sea, con el Señor, que yo creo que es el Señor, porque lo he visto y es el Señor. O sea, yo hablo con Él. Pero dicen que hago gestos. ¿Pero usted no se acuerda de lo que habla con él? Sí, o sea, después que me ha pasado me acuerdo de lo que me ha dicho. A ver, cuéntenos la última conversación. Es que hay conversaciones, mire, la última conversación he visto porque a mí me hicieron una pregunta de los testigos de Jehová, que decían que no había infierno. Entonces yo pregunté al Señor o sea, si había infierno o no había infierno. Y me contestó y me dijo que lo iba a ver un minuto, que lo iba a ver, que iba a ser un minuto lo que lo iba a ver. Y entonces vi como no era llamas, yo no vi llamas nada más, o sea, vi hogueras, pero gente en las llamas no vi. Vi una cosa como la calle, por ejemplo, pero sin cielo, negro. O sea, la parte de dentro no había luz, era todo oscuridad. O sea, yo no sé, oscuro, negro. Y la gente como si en aquella parte fuesen así para allá, para aquella parte, y los ojos, dos personas de las que vi, como los ojos si los tuviesen así, se les saltaban así de terror o algo así, como si hubiese más, para aquella parte hubiese algo más. O sea, yo no sé cómo explicarlo. Más, luego no había techo a la parte de arriba, sino nubes pero negras. Todo negro, y dijo el Señor que eso era constantemente de noche y de día, que eso era el día y la noche lo que había, y que ahí no había luz durante todo el tiempo, estaban así. O sea que a mí me causó un terror horrible. Y si le mostró el Señor la imagen del cielo, del infierno, si el Señor le mostró la imagen del infierno, ¿le mostró también la imagen del cielo? No, el cielo no lo vi. ¿Por qué? Porque usted le preguntó solamente por el infierno. Yo creo que sí. Yo es que no, claro, por el cielo no le pregunto tampoco, pero yo el cielo no lo he visto. Últimamente parece ser que los estigmas se reproducen con una cierta frecuencia. ¿Qué días de la semana? ¿Qué? O sea, el viernes pasado ha sido, luego, bueno, antes era más antes, era jueves y viernes. Luego se me quedó en viernes solo, y luego me han pasado 2 primeros viernes de mes, más el viernes pasado también me ha pasado. O sea, no le queda nunca señal en la mano, ni en los pies, ni en el costado. Porque esta vez en la mano izquierda he tenido como la mancha, y además como si esta mano la pudiese abrir más tiempo que otras veces, porque enseguida que se me pasa los huesos me empiezan a crujir. O sea, cuando se me pasa de estar así me empiezan a crujir los huesos y me empieza a castañear los dientes, un frío interior, y al rato se me pasa y ya me siento bien. O sea, ya hasta que me vuelve a pasar otra vez y eso, ya no me siento nada. Nos hablaba usted antes de que había tenido muchos hijos. ¿Cuántos ha tenido y qué edad tiene el mayor? 7. El mayor tiene 20 años. ¿Y el pequeño, el séptimo? O sea, la pequeña tiene 10. ¿Usted quisiera tener más hijos? Ay, yo no. Yo tengo bastantes con 7. ¿Para qué voy a querer más hijos? Hombre, si los tuviese, pues si Dios me los da, pero que yo tengo bastantes. ¿Qué dice su marido de todo esto que está pasando? Bueno, mi marido al principio estaba asustado, o sea, me empezaba a llorar y estaba como asustado. Ahora ya, como lo ha visto varias veces y eso, pues nada, no dice nada. O sea, ¿Hay algún problema en su familia en este momento? No, un problema según, yo no sé. Yo creo que en todos los sitios habrá problemas, pero yo no sé según a lo que se refiera de problema. ¿Quién nos decía usted que había muerto de su familia? ¿Su padre era? Pero hace 2 años. O sea, mi padre vivía en Albacete. ¿Usted estaba muy unida a su padre? No, porque muy unida no, sabe usted, porque nos quedamos sin madre. Mi padre se ha casado 2 veces y, o sea, hemos tenido madrastra y por cosas de la vida hemos sido 2 hermanas y hemos estado muy separados siempre. Hombre, yo lo quería como mi padre porque no tenía otra cosa en el mundo, pero así unidos, muy unidos, no. ¿Le impresionó mucho la muerte de su padre? Sí. O sea, yo sentí mucho que se muriese mi padre. O sea, lo sentí mucho. ¿Ha pensado usted mucho tiempo en esa muerte?
No, porque yo después he pensado que era una cosa que pasa a todo el mundo y no me ha dado por pensar así mucho, ¿no? ¿Pero usted no daba muchas vueltas en la cabeza a que su padre haya muerto, a esa desaparición? Bueno, los primeros meses de morirse mi padre, sí. O sea, yo lloré mucho y lo sentí mucho, pero luego ya, o sea, lo llevo como una cosa que tiene que pasar, que es una cosa que a todo el mundo nos tiene que pasar. ¿Conoció usted a su madre el tiempo suficiente? No, tenía 16 meses, yo era muy pequeña. ¿Es usted la mayor de las hermanas? No, tengo otra hermana mayor que yo. ¿Ella sí conocía a su madre? Tampoco, ni mi hermana tampoco. ¿Usted en algún momento se ha puesto a imaginar cómo podría ser su madre? Tal vez recordando imágenes de fotografías. Sí. Yo en una foto lo he pensado, y además yo a mi madre lo he pensado muchísimas veces quererla ver, hasta el extremo de ofrecer yo, aunque hubiese sido mi vida, por verla. Eso sí que lo pedía yo, porque yo... ¿Lo pedía ahora o cuándo? No, siempre. O sea, yo siempre, conforme he sido mayor, más me he ido, porque he sufrido mucho y me he ido acordando más de mi madre. Coincidiendo con la muerte de su padre, ¿usted empieza a pensar más en su madre y en por qué no la pudo conocer y todo esto? No, yo no. O sea, yo lo he pensado eso siempre, pero más ahora al morir mi padre no. Yo he pensado, si hay cielo, eso he pensado, si hay cielo estarán juntos, o yo no sé, eso sí que lo he pensado alguna vez, pero yo pensar más después de morirse mi padre en mi madre, no, yo he pensado en mi madre siempre, o sea, pero no, más después no, yo creo que no. Usted tal vez ha acusado a su padre por el hecho de que se casara una o dos veces. ¿Usted le ha acusado de esto? No, no le he acusado porque éramos muy pequeñas y es que era una cosa que la tenía que hacer por tenernos recogidas. Claro, le salió, hay veces que salen las cosas mal por lo que sea, pero yo a mi padre no le acusé, o sea, porque yo no podía acusarle tampoco porque él sabía muy bien lo que hacía y era por nuestro bien, claro. ¿Pero a usted no le fue bien con su madrastra? No. ¿A quién le fue peor, a su hermana o a usted? Yo creo que a las dos. A las dos nos fue fatal, o sea, nos fue muy mal. ¿Usted es de Albacete? Y entonces ustedes, su hermana y usted, se marcharon a otros puntos a vivir. ¿Por qué? ¿Para no estar con la madrastra? No, yo era pequeña y, o sea, yo me acuerdo que a mí, pues, ¿cuántos años tendría? 9 años por ahí. A mí me pagaban una paliza por la mañana y por la tarde no estaba en mi casa, me escapaba de un pueblo a otro y me iba a casa de una prima hermana de mi madre a buscar apoyo o sea, eso lo he hecho muchísimas veces. Luego ya, cuando he sido un poco mayor ya no, porque no tenía, pero yo de pequeña me acuerdo que simplemente en mitad del camino me arrodillaba y lo poco que sabía rezar, que sabía poco, y le pedía a la Virgen, al Señor, ¿no? Porque yo a la Virgen sí que he tenido más devoción en la Virgen que en el Señor, pero le pedí a la Virgen, simplemente me arrodillaba y decía, yo quiero ver a mi madre. Eso sí que lo he deseado siempre cuando me escapaba, pero a mí me pegaban una paliza por la mañana y por la tarde me iba de un pueblo a otro sola, porque yo no sé, tenía necesidad de irme al amparo de otras personas, yo no sé, y o sea, nada más eso. Cuando usted se acuerda de aquellos tiempos, cuando le pegaban esas palizas con 9 y 10 años, ¿su hermana la acompañaba o se iba usted sola? Unas veces me acompañaba mi hermana y otras veces la mayoría me iba sola, porque mi hermana era más cobarde y prefería los palos a quedarse, a irse conmigo. Y muchas veces yo era sola la que me iba. Me ha dicho usted que tiene 39 años. ¿Su hermana cuántos tiene? Mi hermana tiene 43, me parece. 43. Dijo usted que su hijo mayor es varón, ¿no? Sí, varón. Y la niña que tiene 11 años, me dijo, 10 o 11. Va a hacer 11 en marzo. Usted que lo ha pasado mal en su infancia, supongo que habrá mimado mucho a sus hijos, ¿es así? Mucho porque no he tenido nunca ni reyes ni nada de nada y aunque me haya sacrificado con mi marido que estaba enfermo en un sanatorio, he tenido a mi marido que estaba enfermo, pero como haya sido, les he comprado reyes y les he comprado de todo, precisamente por eso, porque yo lo he pasado muy mal y no he tenido nunca nada. ¿Y esos hijos que usted está mimando, le están pagando bien, la quieren o le han dado algún disgusto últimamente? O sea, todos... O sea, yo creo que en todas las cosas hay disgustos con los hijos. Unos
pero vamos, relativamente malos. Se casó una y se fue a Alicante a vivir. Y, o sea, es con la que menos... O sea, se casó y mucho contacto no hemos tenido así. Pero luego a última hora sí, hemos tenido contacto. Pero los otros que están en casa y eso, hombre, todos regañamos y cuando estamos juntos y eso, pero... Nada especial, nada grave, ¿no? No. O sea, cosas de así que puedan ser graves, yo no sé cómo quiere usted decir. ¿Grave de qué? Pues que se lleve usted muy mal con su hija de Alicante. Por ejemplo, si tiene un niño que no conozca usted al niño. No, yo los quiero, o sea, yo los he querido mucho y sí, al principio cuando se iba a Alicante y tardaba en escribirme y eso, pues lo pasaba mal. Porque, o sea, yo decía, vamos, que con lo que me he sacrificado yo con ellos, pero bueno, luego ha venido y me ha escrito y todo eso y ya, pues normal. ¿Usted se cree ahora diferente, ahora que tiene usted estos estigmas, a antes o no? Yo no, porque yo soy una mujer como antes, yo creo, vamos, porque voy a ser más y yo soy igual. ¿Entonces le molesta esto que le está pasando? Molestarme... O sea, no. A mí molestarme no me molesta. Lo que pasa, al principio sí estaba... ¿Por qué me tiene que pasar a mí esto? Y yo decía, Dios mío, ¿por qué a mí esto? Y eso, pero molestarme no, porque... ¿Por qué me va a molestar? Yo luego después, si yo sé que con esto que me pasa, efectivamente, salvo a alguien, pues no me importa. O sea, que a mí no me importa que me siga pasando. Y parece ser que usted, además de esa misión... de esa grave misión que tiene cada vez que le aparecen los estigmas, usted sabe que hay unas almas que se salvan, eso nos contaba antes, pero seguramente para el futuro hay también algo reservado, ¿es así? Sí hay, pero o sea, es que hay una cosa que no puedo decirla. Y bueno, esto le prometemos que nosotros no lo vamos a radiar. Simplemente, si usted lo puede decir, después servirá como comprobación. Si pasó o no pasó, si fue o no fue. ¿Por qué no nos lo cuenta usted? Ahí queda en lata, archivado y nada más. Si no es con su permiso, jamás radiaremos esto. Ante testigos le damos nuestra palabra de honor. Simplemente queremos tener constancia del caso. ¿Por qué no nos dice usted eso que no puede decir o que no quiere decir? Porque es una cosa que es contra, o sea, que no puedo, o sea, es contra... Yo le voy a razonar simplemente una cosa. Usted dése cuenta que nosotros no es que no confiemos en usted. Lo que no confiamos es en general en estos fenómenos. Si usted nos dice algo que después en el futuro va a ocurrir, sería la prueba, sería la confirmación de que estas cosas ocurren, de que son verdad y de que hay alguien muy alto que las está llevando. Pero es que yo esto, hasta que no me digan que lo puedo decir, no lo puedo decir. O sea... Si lo dice aquí es como si no lo dijera, puesto que no se va a utilizar. Ninguno de los que estamos aquí lo vamos a comentar. No. O sea, eso, o sea, cuando lo tenga que decir, sí, pero ahora... ¿Y cuándo será eso? O sea, cuando me digan que lo diga. ¿Lo sabe alguien? No. ¿Y su marido? No se lo he dicho a nadie. O sea, yo esto de qué ha pasado en Madrid lo he dicho 2 semanas antes. O sea, lo he dicho donde estaba trabajando y en la panadería. Tal vez va a pasar algo similar y usted ya lo sabe. Dije que, o sea, yo dije que no iba a haber sangre, pero que iba a pasar una cosa gorda en Madrid. Y era una cosa precisamente, lo que iba a haber era precisamente, ha servido para unir a todos ellos que estaban, yo no entiendo de política, pero lo sé, para unirlos porque ya estaban puestos en un plan que, o sea, que el uno tiraba y el otro cogía, o sea, que yo sabía esto. Cuando usted tiene los estigmas, ¿cómo se queda su cuerpo? ¿Se queda igual como estaba? ¿O usted adopta alguna postura diferente? ¿Se pone usted, por ejemplo, en cruz como estaba Cristo? ¿O pone usted un pie encima del otro como estaba él? Eso se me pone, dicen que yo no, sí, que se me pone un pie encima de otro y como si fuese un trozo de hielo. No el primer día que la vi, que abrí de la mano derecha. Rígida y pesa. Como si hubiese dado... Y hemos intentado moverla de la cama entre 3 personas, que yo creo que una persona que se cae o se tumba entre 3 personas la podemos mover o quitarla. Y ella no hay forma. Desde aquí levanta un brazo y se mueve toda la cama. Pero con un peso enorme. Bueno, lo que lamentamos es que no nos pueda decir todavía ese mensaje que tiene. ¿Cuándo aproximadamente lo podrá decir? uno sí que tenía, o sea, uno sí que hemos sacado.
Pero, ¿dónde está el papel? Yo tengo uno en casa. Es uno sé que lo hemos sacado. Pero hay que rectificar una cosa que no han cogido bien. Es que yo escribo muy mal. Es que ella escribe mal, pues, como cualquiera de nosotros que no hemos tenido estudios. Entonces, de esa letra suya, hemos sacado unos señores que nos han ayudado, lo hemos ido descifrando y lo hemos sacado a máquina. Entonces hay un pequeño error y antes de que salga a la calle queremos rectificar el error, es decir, sin cambiar nada de la letra de ella. Bien, amigos, pues esta era la entrevista que hace ya un buen montón de años le hacíamos a Amparo Cuevas. ¿A qué hacía referencia con aquello que había dicho 2 semanas antes? Bueno, pues fue a un problema político que tuvo apariencia de gravedad, pero que luego se resolvió afortunadamente bien. De todas formas, si nos hubiera dicho aquel mensaje después de un montón de años, si lo hubiéramos radiado hoy. Hubo otras cosas que nos contó Amparo Cuevas y que, como decimos ahora, y antes seguramente no conocíamos la palabra, nos la dijo off the record. Pero aquellas cosas se suprimieron de la grabación, puesto que sí ella lo pidió. Es más, algunas de ellas ni siquiera se grabaron. Naturalmente que hizo referencia a la conversión de Rusia y nosotros no lo grabamos porque era un tópico en aquellos momentos y yo creo que lo sigue siendo ahora. Cualquier persona que nos diga algo que se podía caer por su propio peso o que ya había tomado parte de un misterio anterior, como era el caso de las apariciones de Fátima en 1917, pues no tenía mucho sentido porque eso estaba ya escrito y cualquier vidente o supuesto vidente lo podía decir. La verdad es que han oído ustedes la voz de Amparo Cuevas cuando tenía 39 años, con una gran decisión. Aún no había sido entrevistada por nadie, esta era la primera vez que se la entrevistaba. Hoy en día, si alguien accede a ella, no hablaría así, tengan la seguridad de que no hablaría así. Ha pasado mucho tiempo por ella, muchos prodigios, miles de personas que la han seguido, supuestos milagros ocurridos a su alrededor, cientos y cientos de mensajes emitidos cada sábado y fundamentalmente cada primer sábado de mes. Ahora Amparo Cuevas ni siquiera vaya al Prado, donde supuestamente se aparecía la Virgen, donde supuestamente el sol daba vueltas. Nosotros hemos querido pasar esto porque el tema sigue ahí y cuando llegue la primavera tengan la seguridad de que volverán a ir al Escorial miles de personas, pero no deben mirar al sol, porque el sol, si es que acaso alguna vez se ha movido, desde luego no ha sido en el Escorial. Lo único que les puede pasar, como ha habido ya testimonios en este programa, es que tengan algún problema en sus retinas, algún problema en sus ojos. El milagro auténtico que está ocurriendo en los últimos años es que pese a que la gente mira al sol, muy poca gente tiene problemas en los ojos. Yo ni entro ni salgo respecto a que los hechos del Escorial sean verídicos o no lo sean, porque supuestos lugares de milagros hay muchos. La Iglesia en su momento se pronunció y recomendó no ir al Escorial, no solamente a los fieles, tampoco a los sacerdotes. Así todo, muchos sacerdotes han seguido alrededor, en el entorno de Amparo Cuevas. Después yo mismo publiqué en una revista una serie de 4 reportajes respecto a las cosas del Escorial. He de decir, con mi mejor buena fe, que la mayoría de los prodigios fotografiados realmente eran, la mayoría al menos, eran defectos de la película, también reflejos de cuando una cámara se dirige directamente al sol y se hace una fotografía. En esas fotografías dirigidas al sol se observa posteriormente que hay una figura octogonal más oscura. No es ni más ni menos que el diafragma de la cámara. En otras ocasiones hay otro tipo de reflejos que son debidos a otras cosas y muy rara vez, los prodigios no son tan frecuentes, se ven cosas que no tienen una explicación, al menos en un primer examen, que tal vez la podrían tener en otros más profundos. El tema está ahí, el misterio continúa y nosotros de vez en cuando pues recibimos noticias del Escorial. Ir hace mucho tiempo que no vamos.